¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información dedicada a las cuestiones legislativas, la lupa puesta en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados donde la actividad de esta semana va a ser moderada según se había acordado oportunamente, porque ¿qué pasa? Mañana realizan las elecciones en Estados Unidos y bueno, han viajado muchos legisladores en calidad de observadores a esa nación. Entonces, bueno, se había establecido que bueno, no hubiera demasiada actividad en las comisiones. Así y todo, acaba de conocerse que bueno, ha sido convocada nuevamente la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el jueves que viene para contar con la presencia sí, es nuevo todavía, es el ministro de Salud, Mario Lugones, quien, será el octavo funcionario que se presenta para exponer sobre el presupuesto nacional. De todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa y de qué va a suceder o qué se espera que suceda en las próximas semanas, teniendo en cuenta que hoy arranca el mes de noviembre. Formalmente arrancó el viernes, pero bueno, esta es la primera semana de noviembre y bueno, hay gran expectativa respecto de lo que pueda llegar a suceder. Tengamos en cuenta el 20 de noviembre es la fecha límite para dictaminar. Habrá que ver si hay extraordinarias, si hay prórroga de ordinarias. De todo esto vamos a hablar con quienes tienen la posta en todas estas cuestiones, que son mis compañeros. Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, sí, la posta Exagero. esta semana... ¿Cómo? No exagero. No, por supuesto, ¿cómo me voy a correr de semejante elogio? Esta semana medio bajó un poquito la intensidad, me parece, porque ahora el gobierno... es como que el gobierno dejó correr un poquito la agenda y ahora quiere tomar un poquito el control de lo que es la agenda parlamentaria y decidir, bueno, esto verdaderamente me interesa y esto por ahí me interesa, pero no quiero poner en riesgo, no quiero tener más ningún foco de conflicto en el Congreso en este último mes. Están bastante apalancados por los números de la economía, están tranquilos en ese sentido, entonces no quieren sumar ningún conflicto. El presupuesto está, Sí. Y eso para un lado o para el otro lo tiene que resolver, ¿no? Se entiende, por ahora está encaminado hacia ir hacia la media sanción, pero bueno, con tranquilidad. Y bueno, y el jueves esta convocatoria de Mario Lugones. Muchos de los funcionarios de este gobierno, bueno, a veces era la primera incursión o no eran conocidos en el ámbito público. Mario Lugones viene del ámbito privado, pero ya su perfil es conocido, ¿no? Es alguien que está muy ligado a la gestión de salud desde el otro lado del mostrador, así que seguramente será blanco de muchas preguntas, una reunión que va a estar mitad entre saber qué va a pasar con los números y de también ver qué pasa con las obras sociales, qué pasa con la salud privada, cómo es esa repartija de dinero entre los distintos sistemas que conviven. Así es, y bueno, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, siguiendo muy de cerca con la lupa lo que es la agenda parlamentaria y un calendario en este Parlamento que empieza a cortarse, empiezan los momentos de definiciones, un oficialismo que concentra la agenda especialmente en lo que tiene que ver con el presupuesto, que es el principal frente de batalla, pero hay otros frentes de batallas abiertos. Uno tiene que ver con la ofensiva opositora, que encuentra a La Libertad Avanza justamente a la defensiva en este sentido, que tiene que ver con, esto que ya tiene dictamen de mayoría para acotar la capacidad del presidente, en este caso, el presidente de turno, en este caso Javier Milei, de gobernar vía decreto ley, ¿no? De decretos de necesidad y urgencia. Hay, alguna complejidad porque quienes suscribieron ese dictamen de mayoría necesitan llegar a acuerdos con los otros sectores opositores que firmaron despachos en minoría, que es la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Por eso todavía no pidieron una sesión especial, pero bueno, está al caer. Esta semana seguramente la van a dejar pasar y después posiblemente tengamos novedades. El otro frente, claro está, tiene que ver con el presupuesto. Pensábamos que esta semana le íbamos a tener seca de reuniones de comisión, de la comisión justamente homónima, la de presupuesto, pero se convocó para el día jueves. De todos modos, encontramos a una oposición un poco más reacia, una oposición que formaba parte del entramado de aliados
del gobierno hasta la ley bases y un poquito después también, a partir de una serie de circunstancias se fueron como agrietando los ánimos y hubo bloques como Encuentro Federal que marcaron distancia, también tuvimos la decisión de un sector de la Unión Cívica Radical y eso genera un panorama un tanto más opaco para el oficialismo que por primera vez empieza a considerar la posibilidad de que no haya presupuesto. Que es una idea que de todos modos no sería tan fatídica porque le permitiría al oficialismo manejar el presupuesto a tiro de la discrecionalidad, digamos, con el libre albedrío, poder disponer de esos recursos en un año electoral que no es poco, con menos control. De todos modos, ahí el gobierno tendría que convencer al Fondo Monetario Internacional y a los actores financieros de que la situación pueda administrarse sin presupuesto, pero claro está que primero los cañones están puestos en lograr los consensos para tener primero esa media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, es toda una polémica que podría originarse si por segundo y por primera vez en la historia democrática y por segundo año consecutivo no hubiera presupuesto. O sea, sería la primera vez que por segundo año consecutivo no hubiera un presupuesto acordado. Pero bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Ahora veamos cómo está el tiempo en esta lluviosa ciudad de Buenos Aires. Tal cual lo decía, aflojó un poco el calor, 17 grados de temperatura, la máxima para hoy, este lunes lluvioso de 20 grados, 16 grados de mínima y el resto de la semana va a ser temperaturas primaverales por lo que dicen. Para mañana martes máxima 25 grados, mínima 16 y el miércoles también un día bastante despejado, 26 de máxima y 14 de mínima, por lo que se prevé, salvo hoy que llueve y llueve todo, el resto de la semana va a ser bastante agradable y con temperaturas acorde a la fecha en que estamos. Y decíamos el tema del presupuesto, ya hemos ido sugiriendo las fechas que se están barajando en el oficialismo con los aliados, a ver si hay posibilidades. Lo que se está diciendo es el 20 de noviembre probablemente que se vaya a la sesión en la cual veremos cuándo es que se dictamina por lo pronto. Debería ser la semana que viene. La semana que viene debería ser. Sí, si dicen 20 es posible también que se pase la última semana, que es la última antes de que se inicie el periodo de receso. Digamos, es como que meten ese changüí de que si no hay consensos para poder avanzar con la convocatoria del recinto el 20 de noviembre, tenés una semana más para poder afinar esos acuerdos. Y Sebastián, vos decías el tema de, ese intento que podía llegar a haber de pedido de la oposición para sesionar por el tema de DNU. Esta semana no sería, hay un acuerdo tácito entre todas las partes de que esta semana dejarla de que sea de baja intensidad, como decíamos al principio, y que obviamente que no haya sesión. Sí, en parte por esa situación del turismo electoral de muchos diputados que van a estar afectados a viaje a Estados Unidos de América, donde está la gran disputa entre Donald Trump y Kamala Harris para la sucesión de Joe Biden. Van a haber diputados de distintos bloques que van a estar viajando y eso afectaría claramente el quórum. Por eso hay como un acuerdo implícito de no saturar la semana de actividades trascendentales y tomar un poquito de aire y en todo caso retomar esa agenda más adelante. Así es, y el tema es la semana que viene intentarán seguramente, muy probablemente, la oposición verá si tiene los números para avanzar con el tema del decreto de necesidad de los decretos de necesidad de urgencia. Y el oficialismo está previendo una sesión para el miércoles 13 sería la idea, para tratar ¿qué temas? Aerolíneas y ficha limpia. ¿Qué perspectiva le ves, Daniela? Más difícil que lo de los DNU, me parece. Igual lo que decimos nosotros del acuerdo tácito, el acuerdo en realidad es un acuerdo, una conveniencia, ¿no? Si no tener los legisladores, en tanto de un lado como del otro, siempre están justos, así que, digamos, no hay modo de convocar. Y Aerolínea está flojo todavía, me parece, falta ajustar. No sé por dónde van a ajustar, porque la verdad que los artículos de los proyectos son mínimos.
Así que nada, hay que ver por dónde vienen esos consensos, si tiene alguna ligación por ahí con lo que puede ser el presupuesto. No parecen estar vinculados en ese sentido porque es un tema por afuera de la agenda de la coyuntura caliente, ¿no? Aerolíneas es un tema a futuro, ¿no? Como vinculado con el presupuesto, pero bueno, sí luce posible que haya una sesión la semana que viene para sacar encima algunos temas de la agenda, pero me parece que al oficialismo le falta trabajar un poquito más que a la oposición por el momento. Sí, hay un proyecto de acoso en ámbitos laborales y académicos que obtendría dictamen esta semana, quizá la próxima, es un posible tema que podría ingresar en la agenda de esa sesión. El otro tema que vos recién mencionabas, un poco del pasar, es ficha limpia. Claro, eso había sido una concesión al PRO que, en el marco de una transacción para brindar apoyo a la ley Bases, exigió que el oficialismo también tuviera en cuenta una serie de temas que el PRO viene históricamente, o por lo menos en los últimos años, impulsando. Una de ellas será la ley de ficha limpia para que las personas que están condenadas en segunda instancia no puedan presentarse a cargos electivos representativos, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Al oficialismo en principio no le interesa particularmente eso, digo, no es algo que lo desvele, ¿no? No era parte de la agenda. Pero si hubiera que negociar para que el PRO acompañe, por ejemplo, ¿no? en esta hipotética sesión sobre el régimen legal para DNU, bueno, sería importante que el oficialismo pusiera sobre la mesa una concesión al PRO y de esa manera asegurarse ese apoyo que sería fundamental. De todos modos, entiendo yo que la oposición va a contar con los votos para poder aprobar. Claro que si vemos lo que es la experiencia reciente de lo que pasó con financiamiento universitario y movilidad previsional, digo, ya vimos la película, el presidente lo veta y después no tiene demasiadas dificultades para lograr ese tercio de los votos, pero la oposición va a ir para adelante de todos modos a lograr esta media sanción y después que sea lo que sea. Claro, lo que pasa es que, bueno, el oficialismo en realidad, bueno, tiene acordado, el acuerdo implícito a priori es ir con aerolíneas y con ficha limpia. Ese es el acuerdo porque de esa manera es un tema que les interesa a ellos, por un lado, el otro tema es el que le interesa sobremanera a sus aliados y aparte completan una agenda que no te puede entrar, no te puede meter otro tema. Si vos estás tratando aerolíneas, si vos estás tratando ficha limpia, le vas a meter DNU ahí, por eso tienen en cuenta, eso no entraría en el temario original, por eso la oposición lo que buscará es tener una sesión propia, aparte, que no moleste a esa jornada, no es que te la van a convocar para el mismo miércoles, si es el miércoles la fecha. Puede haber una especie de guerra de sesiones. Guerra de sesiones como ya ha habido en otras tampoco ocasiones. Tampoco tiene asegurado el quórum el oficialismo para esa sesión donde se trataría de aerolíneas argentinas. Aerolíneas argentinas y ficha, pero si vos pones ficha limpia, ¿cómo haces para no dar el es un señuelo? Yo creo que sí, para esa suculento sesión, para aquellas fuerzas que vienen peleando por no tenés los votos, pero sí tenés el quórum para esa bueno, sesión. Y ya esa José sesión te resolvió una parte de la tenés negociación, ya la tenés. Bueno, déjame dudar, puede ser. Está perfecto. No te lo discuto. No, pero el quórum me parece a mí. Dice, bueno, tenés a varios sectores que le interesan, porque también después viene, bueno, vos no diste quórum para dar algo que vos te interesaba, por ejemplo. Claro. Pero bueno, los temas institucionales son sensibles en eso, entonces por ahí. Pero el tema es que ficha limpia claramente es los tiempos se han extendido demasiado, entonces lo que pasaría, esta sesión de ficha limpia, recordemos, estaba prevista para el 2 de octubre, después se quedó en el tiempo. Lo veo arañando ahí. A mí me parece que va a tener media sanción seguramente en la Cámara de Diputados, pero después queda para el Senado, ya no dan los tiempos. No dan los tiempos. Sí, además el 13 de noviembre se viene un fallo que todo indica que podría perjudicar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿17? Sí. 17 de noviembre, bien. Bueno, en caso de que este año electoral se sancione tanto en diputados como en el Senado, ella quedaría inhabilitada de encabezar, si es que ella así lo desea, la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Ese es el deseo del PRO, de algunos sectores de la UCR, no así de la Libertad Avanza, que no ven con malos ojos la posibilidad de polarizar
con una figura convocante que genera mucho rechazo, o sea, Al tiene un contrario. núcleo duro importante, pero también genera rechazo en amplios sectores de la sociedad, como lo es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que el tema de ficha limpia también hay que relacionarlo con este plano de la participación o no de la ex vicepresidenta también. Así es. Y bueno, ahora damos vuelta a la página y vamos a uno de los proyectos que, bueno, no va a tener dictamen seguramente a lo largo de este mes, pero es un tema que ya se prepara para lo que será el próximo año, que es el currículum vitae ciego. Sí, es un tema que, mira, durante el fin de semana, creo que fue en La Nación, había un informe especial, así de esos que se hacen de fondo, ¿no? Y había varios testimonios de personas, más que nada jóvenes, ¿no? Que cuentan, que detectan que cuando van a buscar trabajo, el escaneo de las redes sociales es, nada, lo primero que hacen. Antes vos mandabas, viste, la paginita con tu fotocarné, que era lo máximo, pero ahora hay como un montón de herramientas como para ver también. Hablaban del domicilio también, que es difícil ya arrancar con esa carta de presentación si vivís en un barrio popular, si venís del revisan las conurbano. redes también. Pero ahora te revisan las redes, que, a ver, por un lado vos las podés tener privadas, pero por otro lado también si estás buscando un trabajo, tenerlas privadas y no se vea nada tuyo, no te ayuda. Entonces hay como un doble juego que la conclusión es que te deja fuera, ¿no? Sí. Si están buscando las empresas de determinado perfil, por prejuicio, por preferir otras alternativas, porque hay un montón de gente que está buscando trabajo, entonces por ahí vos tenés varias opciones al momento de contratar y te juega en contra sin tener en cuenta las capacidades o el currículum que vos tengas. Y justamente mirando, bueno, un poquito los proyectos que hay en carpeta en el Congreso, encontré es reciente igual, de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, del radicalismo. Tuve que mirar de qué lado había quedado, pero quedó del radicalismo, y ella era de Evolución. Claro. Quedó del orgánico. Quedó de ese lado. Sí, exactamente. Sí. La diputada de Córdoba, ella lo traslada a lo que puede incidir el Congreso en ese sentido, que es al sector público nacional. Dice, bueno, mira, ¿por qué no establecemos algo que se llama currículum vitae ciego? Vos ponés quién sos y qué puedes ofrecer, nada más. Cuáles son tus aptitudes, cuáles son tu formación, tu experiencia, Sí. pero sin dar mayores detalles que te puedan diferenciar del resto de tus competidores, digamos. O sea, no está tu edad, no está tu sexo, no está tu lugar de nacimiento, nada que te pueda identificar en ese sentido. Vamos a decir, para un primer paso. Claro. ¿Sí? No es que lo vas a contratar así. No es que lo vas a contratar así, pero por lo menos llegás a tener esa posibilidad de que se mire tu currículum. Con la intención esta de la equidad laboral en el sistema de búsqueda y de contratación en el sector público nacional. Ahí no se mete con las empresas privadas, pero bueno, ahí entonces dice, las ofertas no podrán tener restricciones de edad, raza, etnia, religión, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia y responsabilidades familiares. Claro. Esto también lo pone del otro lado, es decir, se está buscando contador para liquidación de sueldos, listo. No tenés que decir mujer de entre 18 y 30 años, que viva en la zona. Viene desde el lado de presentar el currículum ciego y también desde el lado de la oferta. No puede tener ninguna especificidad de todas estas que están en la lista. Mirá, las mirás y la verdad que son reales. Claro. Sí. Mira, ya lo vino lo último, responsabilidades familiares, ya arrancando de si tenés hijos o no tenés hijos, ya si tenés alguna discapacidad, ya hay un montón de, además, que se combinan, ¿no? Sí. Si sos una mujer de 30 años, también empezás en desventaja. Por ejemplo, ya arrancaste un escalón sospechan que abajo. podés llegar a quedar embarazada. ¿Tenés hijos? Estás en desventaja. Claro. No tenés también, porque tenés 30 y decís, esto me va a complicar seguramente. Bueno, entonces ese doble juego desde la oferta y desde lo que se presenta como... No le quiero decir currículum, ¿cómo es el en castellano? No hay. El CV. El CV, no. Sí, No, no. CV es currículum vitae. No, sí, exacto. Y el anonimato de los postulantes, no se pueden pedir fotos, videos ni redes sociales, que además también a veces a los jóvenes les puede jugar también a favor, porque un buen desarrollo de redes, una presentación piola sirve también, ¿no? Sí. No siempre te juega en Claro. contra.
Porque los chicos, yo digo los chicos, pues yo ya no, en eso no es que uno desarrolla especialmente. Pero bueno, en un trabajo por ahí inicial, venderte o poder tener un diferencial sobre el compañero, bueno. Pero bueno, ahí lo pone en una primera instancia ciego. Igual lo que decíamos recién, vos llegás a la posibilidad de que en ese escritorio donde está quien va a seleccionar al candidato, llegue tu currículum, pero después, por supuesto que sufrís un proceso de evaluación. La idea es que ese proceso de evaluación sea lo más objetivo posible en base a si vos podés cubrir ese puesto con los requerimientos objetivos de eso, más allá de todas tus circunstancias personales. Me gustó porque hay en los fundamentos, la diputada cuenta, la verdad que a veces uno piensa que la sociedad está un poquito más avanzada, pero la verdad que no, cita un estudio de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice el 37% Terrible. de los hombres y el 25% de las mujeres consideran que los hombres deberían tener más derecho al empleo que las mujeres y que son mejores ejecutivos en los negocios. O sea, lo que la gente piensa, no el empleador, ¿eh? Sí. O sea, si haces una encuesta entre un público estándar, dice, no, ¿Esta es la hora? Es una encuesta de 2021. 2021. Sí. Ah, cuando Alberto Fernández no había terminado con el patriarcado todavía. Claro, bueno, ¿ves? Sí. No es alto. Bueno, en realidad, sí, bueno. Pero el 25% de No, las es un propias montón. mujeres, una de las No, cuatro... es un montón. Es un montón. Claro. Sí, sí, sí. Una de cada 4 mujeres piensan que un hombre podría hacer mejor el trabajo. Pensemos Pero que el único mismo, valor aceptable es 0%. O sea, nadie debería pensar que los hombres están más aptos para desarrollar puestos ejecutivos. Que tiene más derecho. Claro, Tiene eso, más además de derecho que tiene como más derecho, vos decís, bueno, si compito con un hombre por tal puesto y Sí, la toca verdad ahí. que por ahí seguramente lo podría cubrir mejor, ¿no? La verdad que el número me pareció revelador. Y dice, bueno, también los prejuicios, creencias, sesgos y estereotipos se reflejan en la mayor tasa de empleo de los hombres, 63,6. En la práctica se da. En evidentemente. comparación con las de las mujeres, 44,7. Esto siempre, el desempleo se mide sobre las personas que quieren trabajar, ¿no? Claro. Ujú. Las mujeres que están dedicadas a otro asunto familiar, a tareas de cuidado, momentos en la vida que por ahí tienen un bache, bueno, eso no entra en el desempleo. Estamos hablando de la igualdad de voluntad de trabajar, 63,6% de los hombres están con tasa de empleo y las mujeres 44,7%. Y comenta un caso, en este caso de Estados Unidos, que dice que las empresas que implementaron el currículum ciego reclutaron un 36% más de mujeres. Claro, iba a preguntar si ya se utiliza eso acá, no, pero No, eso acá no. está en Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Yo creo que igual debe Sí. haber acá algunas Sí, empresas que sí, lo deben que estar. por su cuenta lo Que hagan. lo El tema pueden es, ¿qué sucede después? Porque claro, se hace una primera preselección, después hay todo un proceso de entrevistas para ir filtrando un poco más, pero después en la cabeza el personal de recursos humanos tiene una idea de quién quiere. Entonces por Sí. ahí haces venir un montón de gente que después va a ser descartada. Sí, y se puede perder tiempo. pero por ahí en el 1 a 1 y entre, ¿no? Y uno, Claro. ahí vos tenés esa oportunidad de por lo menos sentarte Sí. frente al reclutador. Filosóficamente estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero Sí. después, de repente, Obvio. en los hechos, en la práctica, hay determinados puestos de trabajo donde quizás es mejor que sea una persona joven, digo, puestos que Claro, requieren de sí. destreza Sí, sí. física Por en la supuesto. calle. No sé, hay que Obvio. estar todo el día en la calle. Vos pensalo como si vos fueras el empleador también. Sí. Vos también decís, bueno, yo quiero alguien para trabajar en un depósito y vos decís, bueno, no, tengo en la mente un perfil. Pero esto se está hablando del Estado y hay un montón de cargos que son administrativos. para el Estado. Es para el Estado. Sí, Ah. después. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces vos tenés una dependencia como puede ser ANSES, Sí. y hay un montón de lugares para cubrir y un montón de gente que puede cubrir esos Sí. lugares, ¿no? Después tenés lugares técnicos en la FIP que no lo puede cubrir cualquiera, porque tenés que tener ese currículum, pero hay otros que... Ah, pero el currículum ya, Pero claro, lo ya te importante en mandaste. definitiva es la idoneidad y la capacidad para poder Exacto. resolver esos desafíos que presenta la búsqueda laboral. No importa a el título género. universitario vos y yo no me preguntan dónde vivís vos o dónde vivo yo, ¿entendés? Claro. Eso, Sí, y está bueno. bueno. Suma. Claro, pero llegado el momento, vos, de todas maneras, esto es la parte inicial. Después, Sí. cuando se presenta la persona, podés tomar la decisión, Por en todo supuesto. caso, Bueno, lo que sí. sea. Pero bueno, tratándose del Estado, bueno, es un poco marcar el camino después para que lo imiten, en todo caso, Las empresas. Claro, no podés establecer por ley
Porque aparte no te da bolilla No. los privados. No, pero hay veces que las empresas quieren ir como un poquito más, entonces Sí. algunas lo por ahí implementan en algunos cargos, en algunos lugares, puede ser. Claro. Pero bueno, es una iniciativa bastante interesante de la diputada entonces. Brouwer de Koning. Brouwer de Koning. Bueno, y llegamos al final de esta primera parte de plenario. Seguimos inmediatamente después de un muy breve corte. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El
El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con plenario y hablábamos al principio de esta reforma de la ley 26.122 que es la que desde 2006 reglamenta la forma de administrar los decretos de necesidad de urgencia. Una ley que ahora una parte de la Cámara de Diputados se propone modificar. Bueno, está la pulseada dada con el oficialismo, sus aliados, respecto de qué es lo que podrá suceder. Hay un embate para lograr, habiendo cumplido ya llegar vía emplazamiento al dictamen, ahora quieren tratarlo en el recinto. De todo eso nos va a hablar Sebastián. Sí, es un tema que nosotros en particular, los que nos dedicamos a esto, venimos siguiendo muy de cerca, porque tiene que ver un poco con la forma de organización del Estado, la convivencia entre poderes, tiene que ver con el régimen presidencialista que rige en la Argentina desde, porque así emana de la Constitución Nacional, y como vos decís, tiene que ver con un embate de la oposición para poder acotar la utilización de esta herramienta, que es una rémora justamente del hiperpresidencialismo que quedó consagrado en la reforma de 1994, que regula justamente el dictado de los decretos de necesidad de urgencia. La lógica que predomina tiene que ver con que para que pierda vigencia un decreto de necesidad de urgencia es necesario el rechazo explícito de ambas cámaras del Congreso. Lo que se quiere desde la oposición es dar vuelta a esa lógica y que baste o alcance con el rechazo de una sola de las dos cámaras para poder dejar sin efecto un decreto presidencial de necesidad y urgencia. Y además lo que se está buscando es poner un plazo después del cual, en caso de que no se trate por la bicameral de trámite legislativo y también por los plenarios de las dos cámaras, si pasa ese plazo, caduca la vigencia del decreto. Vos recién lo adelantabas, también lo decíamos al comienzo del programa, ya hay un dictamen de mayoría que fue consensuado, que fue coordinado entre Encuentro Federal, que es el bloque que preside Miguel Pichetto y que tuvo a Agos Carreño como uno de los autores. También hubo un proyecto de Margarita Stolbizer. Se coordinó con Unión por la Patria, que modificó la postura que venía demostrando desde hace 18 años, porque recordemos que esa ley, la ley 26.122, si no me equivoco, fue diseñada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner para beneficiar al gobierno de turno. En ese momento, de su esposo, liderado por su esposo Néstor Kirchner, era una forma también de blindar los decretos frente al acecho de la oposición que podía legítimamente buscar voltear esos decretos. Bueno, esa lógica, ese principio se mantuvo durante 18 años y hubo varios intentos de la oposición por poner el tema en agenda, entre otros sectores el PRO, que también modificó su postura. Ahora
digamos, se está absteniendo de acompañar a la oposición, no porque esté impugnando o cuestionando el contenido de esa reforma que históricamente impulsa el PRO desde la época del Grupo A, sino por el sentido de la oportunidad. Considera que este es un gobierno que representa, efectivamente, encarna la idea del cambio disruptivo y que no se puede hacer caer el peso de las antiguas mayorías cuando durante 18, sobre el actual gobierno, que además está en una situación de mucha debilidad parlamentaria, porque cuenta con apenas 39 diputados nacionales y 6 senadores nacionales, cuando durante 18 años no se quiso tocar ese instrumento o ese instituto, gobernando la mayoría de esos años gobernado por el kirchnerismo, ¿no? Entonces sí, no se quiere subir a una iniciativa de la oposición para debilitar un gobierno con el que tiene, efectivamente, tiene afinidad, ¿no? Pero decíamos, hay un dictamen de mayoría que fue consensuado entonces por Encuentro Federal, Unión por la Patria, también los radicales disidentes, digamos, los que se separaron o se escindieron del bloque que lidera Rodrigo de Loredo. Ahora es la etapa de empezar a juntar los votos, porque hay otros dictámenes de minoría de la coalición cívica y también de la Unión Cívica Radical, claro, que son similares en algún punto, pero no ponen plazo. Entonces hay que buscar ahí alguna alquimia de síntesis que logre, amalgamar estos dos proyectos y poder tener el número para llevarlo al recinto. Primero que haya quórum y después que se pueda votar con la mitad más uno de los votos, ¿no? Hay que estar seguros de tener esa aritmética necesaria para no comerse un fracaso legislativo, ¿no? Un revés en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, pero se entiende que si hay un interés realmente por alcanzar, aprobar una ley, más vale que se van a tener que poner de acuerdo, van a consensuar sobre la marcha. Sí, se puso un poquito de freno esta semana, hubo un acuerdo tácito, hablábamos con el oficialismo, porque tenemos elecciones muy relevantes en Estados Unidos y hay muchos diputados de distintos signos políticos que están viajando en este momento allí a Washington, la mayoría de ellos, donde están los búnkers del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, para seguir como veedores el desarrollo de las elecciones en ese país. Y también por esto, ¿no? De que todavía está verde el tema de la recolección de los votos, ¿no? Los de un lado y los del otro. Entonces, esta va a ser una semana de menor intensidad, más allá de que tenemos la parada obligatoria del jueves con la Comisión de Presupuesto, pero en el tema de DNU, esta semana no van a haber novedades, veremos la semana próxima si se puede convocar una sesión especial, aunque también está prevista esta otra sesión para tratar Aerolíneas Argentinas y ficha limpia. Tampoco se espera que haya una superposición de sesiones. Esto está en veremos y ya veremos cómo se va desarrollando, pero en la placa anterior veamos un poco cuál es la arquitectura institucional que emana de la ley 26.122. Solamente se puede dejar sin efecto, lo expliqué hace un ratito. Eso es lo que dice la ley de 2006. Con el rechazo explícito de ambas cámaras. Claro, es una ley del 2006, la ley 26.122. La verdad que es muy difícil poder dejar sin efecto un DNU bajo estas condiciones. Hay un solo antecedente que es bastante reciente, que es el DNU 856 sobre fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional, el DNU que inyectó 100.000 millones de pesos adicionales para la resucitada CIDE, pero es el único antecedente, digamos, es la excepción que confirma la regla, y el ejemplo o la prueba más gráfica o ilustrativa de esta dificultad tiene que ver con el DNU 70, que fue rechazado en el Senado y que desde ese momento junta polvo y duerme el sueño de los justos. Entonces, claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de, convengamos, si se aprobara esta ley, y esa es la preocupación máxima del gobierno nacional, es que si se aprobara esta ley, por ejemplo, el DNU 70, por ejemplo, o sea, ya no, esta ley no es retroactiva, obviamente, pero hubiera caído, si hubiera estado esa ley, ya caía con la aprobación del Senado, el rechazo del Senado. Claro, lo que te dice el PRO en ese caso es que le estás quitando a un gobierno en minoría
lo que no, por supuesto ya del lado del gobierno, pero también los aliados que dicen, le estás quitando una herramienta que tiene a un gobierno que tiene 6 senadores y 40 diputados. Entonces, ¿qué le dejamos como para poder implementar su plan de gobierno? Sí, ellos lo que dicen es eso, es que durante 18 años nadie se movió demasiado para poder quitarle esa herramienta al kirchnerismo, porque ahora le vamos a sacar a este gobierno que está en una situación de extrema debilidad y de fragilidad parlamentaria. Puesto en abogado del diablo, que me encanta, bueno, porque ahora se puede. Te vestiste de diablo. Porque nunca. Sí, pero porque ahora se puede. Ese es el argumento que dan desde el Encuentro Federal, por ejemplo. Dicen, bueno, ahora se puede y es la oportunidad. Sí, esta es la ventana de oportunidad, hay que aprovechar este momento porque después no se van a repetir estos términos de la discusión pública. Claro. Lo que uno imagina en esa, y porque entendiendo todo y ahora sacándome ese traje que me había puesto recién, digo, bueno, se tiene lógica que este es un gobierno más de una adversidad legislativa máxima, entonces, ¿por qué justo con te ensañás ahí sobre la marcha, quitando una quitando una herramienta? Es la oportunidad política y es la manera de intentar frenarlo de alguna manera, porque Milei también te dice, bueno, vamos a tratar tal tema, te lo veto. Claro, te lo veto. Y porque ahora, en realidad esa prerrogativa la tiene. Está viendo la oposición o la oposición más dura es que Javier Milei está haciendo un uso desmedido y excesivo de una herramienta que es legítima, que está digamos, convalidada por la reforma del 94, pero que pasa por encima del Congreso, que tiene muy poco margen. Pero te dice, Iván, pero ya el Congreso ratificó. Entonces, si cumplo los pasos y puedo, bueno, son disputas. Son las disputas. Obvio, de poder, por supuesto. Hoy, por ejemplo, es el tire y afloje normal. A ver, quienes están impulsando esto no son los sectores que están más cerca del gobierno. Son justamente los que buscan generarle un daño y que no pueda que no pueda desarrollar su plan de gobierno. Sí. Estamos hablando no solamente de Unión por la Patria, sino de los sectores que tomaron distancia en los últimos meses, como el bloque de Pichetto y los radicales. Sin peluca. No creo que sea solamente, no sea para dañar al gobierno o para que no pueda gobernar, sino porque ahora pueden. Y entonces aprovechar la circunstancia. Hoy había una polémica en las redes. Sí, bueno. No, recién dije que era el diablo. Pero había una polémica hoy en las redes, por ejemplo, de un tuit de María Eugenia Talerico. Sí. Que decía, bueno, justamente decía esto, ¿por qué no esperar a 2025? ¿Por qué hacer ahora? Y hablaba de una ley, aprobar una ley del kirchnerismo, decía, por ejemplo. Bueno, entonces le salió a contestar Maximiliano Ferraro, decía, bueno, él no lo decía, pero en otros que le contestaban le decían, no es del kirchnerismo, es de hecho, en realidad la impulsaron desde Encuentro Federal. Pero Maximiliano le decía, bueno, con el mismo criterio, entonces decía, aprobemos entonces, no le rechacemos a Ariel Lijo, claro, por ejemplo. Porque lo necesita. Y después, pero se está hablando de que puede venir por decreto. Entonces, bueno, hay un juego, pero todos. No, pero es cierto que, digamos, el único momento en que es posible cambiar las reglas del juego y cambiar la regulación de los decretos de necesidad de urgencia es cuando tenés un oficialismo que está en franca minoría, como está sucediendo en la actualidad. Lo que está viendo la oposición es que tiene una bala y la tiene que usar ahora. Claro. Ahora, dicho esto, el presidente Javier Milei ya adelantó que va a vetar esta ley. Y el costo político no va a ser tan alto como en el caso de las jubilaciones y las universidades, porque es un tema que es bastante hermético para la gente, ¿no? Digamos, carece de recursos para poder comprender. Digo, hasta nos cuesta a nosotros poder explicar de qué se trata esto. Imagínate el ciudadano promedio. No creo que tenga demasiado costo para Javier Milei vetar esta ley. La oposición obviamente va a ir hacia adelante, lo va a intentar y bueno, veremos cómo se van posicionando los distintos actores sobre este tema. Así es. Seguimos entonces. Bueno, estábamos repasando cómo funciona la ley 26.122. Decíamos entonces que no hay plazo, se tiene que un decreto para que pierda vigencia lo tienen que rechazar las dos cámaras, de lo contrario queda en pie. Además, y recordemos, por ejemplo, así te seguimos abordando, pero el tema tuyo da
Para chorrear, justamente teniendo en cuenta ese Vamos detalle pimponeando. que no tiene el plazo, se la da la pauta de que cuando llegó este gobierno, por ejemplo, había cajoneado, y tenía razón el gobierno también, tenían cajoneado 100 decretos de necesidad de urgencia de la época de Alberto Fernández, Sí. y hasta había Y algunos... antes también. Sí. Claro, y había también de Mauricio Macri, que nunca se habían tratado y Pero tenían... ¿te acordás que a comienzo de año la comisión la bicameral dijo, ahora vamos a reunirnos todas las semanas y vamos a analizar todo lo que haya que hacer? Bueno, ¿cuánto duró eso? Nada, dos Ni una semana. reuniones, no sé, Sí, sí, nada. sí. Nada, Sí, ese inmediatamente, entusiasmo duró un abrir y cerrar no de se ojos. pudo concretar. Bueno, si el jefe, digamos, una vez que se dicta un decreto, el jefe de gabinete lo tiene que remitir ese DNU a la bicameral de trámite legislativo, que tiene un plazo de 10 días para actuar. Sí. Si el jefe de gabinete no remite el DNU, no lo notifica al Congreso Nacional, la bicameral puede actuar de oficio, vencido ese plazo de 10 días. Ahora bien, si la bicameral no actúa después de los 10 días, los plenarios quedan con luz verde para poder tratar esos DNU de oficio. O sea que en total son 10 más 10 a los 20 días. Lo que de los hecho plenarios- sucedió. De hecho sucedió, sí. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el DNU 70, ¿no? Si no Claro. me equivoco. Y con el caso del DNU 856, De la CIDE. ese sí tuvo, el de la CIDE. ¿Había tenido dictamen? No me acuerdo. Bueno, no importa. No, no tuvo No, dictamen. No tuvo dictamen. Directamente lo trataron de oficio los dos plenarios. Ninguno tuvo dictamen. En ese caso fue la única vez que el PRO le retiró el proyecto, el apoyo, mejor Sí. dicho, al oficialismo, y por eso la Libertad Avanza sufrió por primera vez en la historia, ¿no? Una situación inédita que un gobierno nacional ve como la oposición le voltea un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, ahora sí vamos con el dictamen de mayoría, ya un poco los lineamientos centrales ya lo habíamos anticipado hace un ratito, pero decíamos entonces que el rechazo de una sola Cámara basta para poder hacer caer el DNU. Claro, Además, eso es lo que viene, sí. claro, este es el dictamen de mayoría que tomó como base el proyecto de Agos Carreño, pero que se nutrió también de insumos de proyectos de En esa primera Unión por la parte- Patria y de Democracia para Siempre, que es el bloque que preside ahora Juliano, de los radicales sin peluca. En esa primera parte coinciden todos los proyectos, los dictámenes, menos el de rechazo. Sí, Creería que sí, sí. sí, ese sería No como en la segunda. el denominador común. Sí, no, Ahora no, vamos a la segunda parte y ahí ese es el objeto de las disidencias. No, volvamos a la placa anterior. Ahí está. Que tiene que ver con el plazo después del cual un decreto pierde vigencia en caso de que no sea convalidado por las dos cámaras legislativas. Primero tratado por la bicameral y después ratificado por los plenarios. Se había hablado de distintos plazos, algunos autores proponían 30 días, otros 90, también había un proyecto que proponía 120 días. Bueno, se llegó a un acuerdo para que el plazo sea de 90 días. Superado ese plazo, caduca entonces la vigencia del decreto y en lo que respecta a todo ese año parlamentario, el Poder Ejecutivo no puede dictar ningún decreto que sea análogo, ¿no? Que sea equivalente a ese decreto que acaba de caer. Claro. Bueno, esto es lo que decíamos recién. UCR y la Unión Cívica Radical suscribieron dictámenes de minoría La coalición bastante cívica. parecidos. UCR. No, UCR y la coalición coalición cívica. Sí, sí, gracias Dani. Estuviste bien. Pero ellos no ponen plazo. Esto le da claramente, digamos, pone a jugar la situación en el terreno del oficialismo, que se siente más cómodo al no tener un plazo, puede estirar los tiempos indefinidamente y el DNU sigue teniendo vigencia. Por eso se puso firme un Encuentro Federal junto con Unión por la Patria para no dejar eso librado a una situación tan indefinida, ¿no? Y hubo un dictamen de rechazo de la Libertad Avanza. Se especulaba con que el PRO podía acompañar ese dictamen de rechazo, pero en la última semana hubo algunos cortocircuitos vinculados a una conferencia de prensa fallida en la cual José Luis Esper, como presidente de la Comisión de Presupuesto, iba a anunciar un refuerzo de partidas de presupuesto universitario en el marco de la discusión del presupuesto 2025. La conducción del PRO puso el grito en el cielo porque se había fijado en esas mesas de los lunes de coordinación parlamentaria en la Casa Rosada de que cualquier decisión sobre proyectos
de ley se iba a consultar previamente y se iba a avisar a el PRO, a sus aliados naturales. No se solo rompió que no le ese... avisaron, sino que era que le iban a quitar plata. Le iban a quitar plata, exactamente, y se iba a proponer como alternativa, bueno, pasar la motosierra sobre otros, el sector vinculado, digamos, a la ley electoral, ¿no? A la eliminación de las PASO y del financiamiento a los partidos políticos en medios audiovisuales. Eso no gustó nada en el PRO, no solo porque no lo consultaron, sino porque además están en contra del contenido de ese proyecto. El PRO necesita la herramienta de las PASO para dirimir internas en distintas provincias. Entonces, por eso se especula que como represalia el PRO decidió no suscribir el dictamen de rechazo, pero eventualmente cuando las papas quemen en el recinto, el PRO va a poner lo que hay que poner para ayudar al gobierno. No creo que le alcance para impedir la media sanción, pero cuando se ponga en juego el veto, que el presidente Javier Milei ya anticipó que va a desarrollar y la oposición quiera someter a consideración ese veto, ahí el PRO puede hacer una ayuda totalmente A ver si hay héroes o decisiva. si no hay héroes. Digamos. Claro, sí, para reeditar esa mesa de los 80 y pico de héroes. Así que bueno, esas son un poco las coordenadas de este debate. Entramos entonces en una semana donde esto entra en un impasse, se pone stand-by y veremos si tenemos novedades la semana próxima, José. Están a la búsqueda de los votos para respaldar esta norma y desde el gobierno ver si con el tema de esa convocatoria de la sesión que quieren hacer, bueno, alcanza para frenar esta posibilidad, que tendrá que ser, tendremos que ver en todo caso si tienen el quórum para arrancar esa eventual sesión que todavía no está pedida. Como todavía, por ejemplo, no está convocada para esta semana de baja intensidad en materia de comisiones, no está todavía convocada, pero sí la intención de hacerlo, una reunión de un plenario un plenario de comisiones, de 5 comisiones, son muchas, pero para tratar el tema del juego online, las ciberapuestas. Es un tema que, bueno, se desarrolló desde mayo, que lo vienen tratando en comisiones. Es uno de los temas que más se trató a lo largo de este año porque se convocaron, con la intención de avanzar, se convocaron a plenarios permanentemente, se trabajó de plenarios al punto tal que lo que se reuniría el jueves que viene todavía no está convocada, pero la intención es de prevención de adicciones. La presidenta es Mónica Frade y es la intención de ella dictaminar este mismo jueves, que sería esa comisión, acción social, comunicaciones e informática, legislación penal y la comisión de familia. O sea, son 5 comisiones, hay que reunirlas las 5 comisiones. Sí, claro. A mí me mete un poquito de ruido el tema de que se convocó a presupuesto y de Hacienda, que el presupuesto te saca mucha gente. Sí, claro, porque es la que más tiene. ¿Y Hojarasca? Y Hojarasca está... ¿2025? La barrieron. La barrieron. Probablemente que quede para... Bueno, lo que pasa es que algunos temas van a quedar, a menos que haya... Va a tener que hacer un poquito más de presión Sturzenegger para que salgan sus temas, ¿no? Porque se está complicando, se está ensuciando la discusión de Aerolíneas y le digo Hojarasca, no... Según algunos columnistas del fin de semana, leía que había cierto enojo con Sturzenegger por haberse largado solo haberse largado y sin estar garantizados los números de Aerolíneas, que era lo que hablábamos al comienzo. Claro, porque lo pones en un aprieto al oficialismo, que tenés que juntar los números en este momento. Los tuvieron en su momento. Pero además ahora... el oficialismo no tiene ninguna intención de negociar con los sectores de la oposición que están proponiendo esta salida intermedia de abrir el juego a la capitalización privada, pero sosteniendo la mayoría estatal del paquete accionario. El modelo YPF, ¿no? No es lo que quiere, lo que busca el oficialismo, para eso prefiere tirar la pelota para más adelante, porque no va a resignar esta bandera que tiene que ver con la privatización lisa y llana total de la aerolínea de bandera. Pero por eso, bueno, Hojarasca es una ley que o sea, claramente va a conseguir el apoyo. Sí, no es una ley tan conflictiva. No. Quizás por deporte, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda voten en contra, pero no es una ley que afecte demasiados intereses. No. ¿Te parece la izquierda? ¿Cómo? ¿La izquierda te parece que vota en contra? ¿De la ley Hojarasca? No sé. Fue irónico, me imagino, ¿no? Sí. Sí.
Pero sí, de todas maneras, bueno, convengamos que es uno de los temas que está pendiente. Lo que pasa es que todavía no empezó a tratarse en las comisiones tampoco. No sé qué comisiones. Tampoco, claro, exactamente. No hay ni pistas sobre eso, ni principio de convocatoria. Es un tema para un último mes y bastante flojito. Claro. O sea, es como para un arranque de gestión, para limpiar un poco todo. Ahora ya estamos con otros ánimos, me parece. Ahora, después del corte, vamos a analizar a ver si qué posibilidades hay de que haya extraordinaria, lo decimos con mucho tiempo de antelación, para arriesgarnos a ver nuestros pareceres, a ver si va a haber o no va a haber extraordinarias. Eso se verá inmediatamente después de este breve corte. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Y seguimos con plenario y para esta tercera parte del programa nos vamos a la provincia de Santa Fe. Y estamos en comunicación con la diputada del PRO, Verónica Razzini. José Di Mauro la saluda. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, usted se hizo muy conocida en la previa, antes de llegar a la banca, justamente por su prédica contra los bloqueos a las empresas, justamente. Y bueno, finalmente eso de alguna manera salió a partir de la aprobación de la ley de base. Yo quería saber si, inicialmente, si usted está conforme cómo ha quedado la legislación en esa materia. Bueno, en la ley base conseguimos el despido, o sea, que se agregara la justa causa, ¿sí? Al despido por bloquear empresas, ¿sí? Con lo cual, bueno, nos parece que es un buen punto de partida en lo que nosotros tomamos como esta lucha para exterminar los bloqueos a empresas en Argentina. Nos quedamos conformes con esto que se consiguió, sí nos pareció en su momento que era insuficiente porque la iniciativa había sido mucho más amplia y más profunda. Pero bueno, hoy en legislación penal, en la Comisión de Legislación Penal, comenzamos con el tratamiento de la figura penal de bloqueo a empresas la semana pasada, así que bueno, tuve la oportunidad de presentar el proyecto donde bueno, proponemos la figura en el Código Penal de bloqueo a empresas con una prisión
de 6 meses a 3 años a quienes organizan justamente estos bloqueos. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetic la saluda. Veo que usted también integra la Comisión de Legislación del Trabajo, una comisión que intenta tener, digamos, actividad, pero le cuesta un poco, ¿no?, entrar en algunos terrenos. ¿Cómo ve esta perspectiva de acá a fin de año con esa comisión, con respecto, sobre todo, a los sindicatos? Sí, bueno, se estuvo trabajando muy activamente en lo que fue la democratización sindical. Fueron 28 proyectos que se estuvieron trabajando, en los cuales prácticamente casi se llega a un dictamen de mayorías que entre gallos y medianoche quedó trunco. Y bueno, para no perder la ley, quedó en stand-by. Yo creo que bueno, el año próximo se volverá a intentar con eso. Hoy se está trabajando sobre un proyecto por el tema de la actualización de créditos laborales. Y sí, la verdad es que en legislación del trabajo hay una grieta bastante profunda en lo que es la comisión y está costando mucho poder arribar a dictámenes de mayoría y poder avanzar. ¿Qué tal, diputada? Sebastián Ardila lo saluda. Diputada, trascendió que lo llevo al terreno del presupuesto, trascendió que hubo una propuesta del Gobierno Nacional de reforzar las partidas en el presupuesto 2025 destinadas a universidades nacionales, pero a cambio de eliminar las PASO y del financiamiento a los partidos políticos, sobre todo en medios audiovisuales. Tengo entendido que eso generó malestar en el bloque que usted integra, porque bueno, no fue comunicada esa propuesta previamente y porque probablemente haya miradas diferentes, ¿no?, sobre la cuestión de las PASO. Entiendo que el PRO está a favor de sostener esa herramienta. Quería saber su opinión particular sobre ese tema. Para nosotros fueron solo rumores y cuando se planteó el tema, creo que bueno, las reuniones para avanzar quedaron truncas, así que creo que bueno, cuando se vuelva a armar la mesa de trabajo que tiene el PRO con el gobierno y con Casa Rosada, se volverán a tratar estos temas y bueno, y de ahí en más, si se avanza o no, es algo que veremos en las próximas semanas. ¿Y su opinión sobre las PASO y su posible continuidad o no? Y es un tema que bueno, trae muchas miradas encontradas dentro del partido y dentro de lo que es el bloque. Creo que es un tema para discutir. En lo personal no tengo una mirada. Yo soy muy nueva en la política y todavía hay cuestiones en las que me cuesta entender la parte más política y de adentro, porque solo tengo mi mirada como una ciudadana y como una empresaria pyme, pero bueno, voy aprendiendo muchísimo en este camino y creo que bueno, que me faltan herramientas todavía para tener una opinión sólida sobre el tema. Me agarro con aquello que dijo de que es muy nueva. A propósito de eso, ¿usted se siente qué toma de la política, cómo ha vivido estos primeros 11 meses como diputada nacional? O sea, ¿se siente defraudado? ¿Es un poco lo que esperaba? ¿La defrauda un poco lo que es la tarea legislativa? ¿Qué siente a esta altura? ¿Qué balance hace este primer año? Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. La verdad es que hay momentos donde uno cree que puede cambiar un montón de cosas y hay momentos de muchísima frustración, pero la verdad es que el balance es positivo. Yo soy una de las autoras de la modernización laboral que terminó finalmente incluyéndose en la ley bases, así que para mí es un orgullo terminar este año con mi primer proyecto de ley mucho más reducido, pero transformado en ley. Tengo 2 proyectos más en comisiones, así que bueno, con mucha suerte y viento a favor, a lo mejor antes de fin de año podemos llegar a incluir alguno de los proyectos, o el antibloqueo, o el de actualización de créditos laborales, dentro de algún dictamen dentro de las poquitas sesiones que quedan antes de fin de año. Así que muy motivada, con muchas ganas de seguir adelante.
La verdad es que yo soy una persona de hacer cosas y haber tomado la decisión de dejar la empresa para ir al Congreso a lograr los objetivos es algo que me movilizó y que hoy me motiva a seguir adelante porque entiendo que a través de la política es la manera de transformar la realidad de los argentinos y creo que, bueno, sí siento un gran desafío en mostrarle a la gente que, bueno, que no todos los políticos son malos y que no todos los políticos son vagos y que no todos los políticos son una mala palabra. Creo que los nuevos políticos podemos tomar este desafío de mostrar que se puede hacer política de manera distinta, ¿no? Diputada, usted también integra la Comisión de Obras Públicas que espera la presencia del secretario, ¿no? En estos días del secretario de Obras Públicas. Y hay ahí una dicotomía, ¿no? Mañana. Sí, obras No, públicas sí, obras públicas no, presupuesto sí, presupuesto no, privado sí, privado no. ¿Cómo lo ve usted? Más que nada del lado de Santa Fe. Sí, lamentablemente no se pudo concretar la visita del secretario en el día de mañana. No está. Ya se avisó que no va a estar presente. Ahí estaba averiguando con asesores si finalmente se va o no dictaminar en el día de mañana. Yo voy a estar llegando por la mañana al Congreso y bueno, y ahí averiguaremos. La verdad es que, bueno, uno entiende que este es un año de reacomodamiento, es un cambio muy grande el que se está llevando adelante y creo que hay muchas cosas por ajustar y por ordenar. Entiendo que las obras públicas son una herramienta que se necesita porque, bueno, veníamos con una sinergia y una manera de trabajar en Argentina, pero bueno, también creo en los cambios y si se va a reordenar todo lo que es la dinámica de la economía y la forma de pensar la economía y esto se tiene que modificar. Bueno, serán pasos a seguir y creo que va a hacer falta mucho diálogo para ver cómo le encontramos la vuelta y poder solucionar este parate en la obra pública que es tan necesaria, ¿no? Y bueno, y ver si va a estar a cargo de las provincias, cómo se va a financiar eso y cómo le encontramos la vuelta y la solución a este tema. Diputada, recién usted comentaba, bueno, que es autora, ¿no?, de uno de los proyectos que terminaron sintetizándose en un proyecto más abarcativo de reforma del modelo sindical en la Comisión de Legislación del Trabajo, que esta semana también se va a reunir junto con la de Mujeres y Diversidad. De hecho, va a ser mañana a las 12:30 para tratar un proyecto para incorporar la violencia y el acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico. No sé si usted tuvo oportunidad de leer ese proyecto y cuáles son las reflexiones al respecto. Mañana nos lo van a venir a explicar, nos van a venir a contar y vamos a tener un plenario donde se van a hacer las exposiciones y ahí nos vamos a poder interiorizar del tema. Creo que es un tema en el cual hay que tomar cartas en el asunto porque en el mundo laboral el tema del acoso es algo que está muy presente cada vez más, lamentablemente, y bueno, hay cosas que antes no se visibilizaban y hoy estamos empezando a formar parte cada día en este nuevo mundo en el que vivimos y bueno, no tenemos que estar exentos de esto y ver si desde el Congreso podemos generar herramientas de protección a esto, va a ser muy importante. Le agradecemos mucho su contacto con Plenario en esta jornada, diputada. Un placer estar con ustedes. Era la diputada Verónica Racini, bueno, hablando de todos los temas que ella es especialista en el tema, sobre todo ha sido conocida, como decíamos, por el tema de su combate, su prédica contra los bloqueos de empresas, y nos dejó el dato de que, bueno, la comisión de mañana de Obras Públicas, que iba a contar con la presencia de Luis Enrique Jovini. Ahí entré recién en la agenda y está el mail de respuesta de parte de su oficina que dice que no va a poder concurrir. Y ahí ya desapareció que detallaba el nombre, claro. Y eso. Hace un ratito, evidentemente, pues lo vimos hoy, así que nada. Así que, pero no está suspendida la sesión, o sea que van a avanzar con otros temas, porque tienen condiciones de seguridad para las presas, diques y embalses, sí. Creación de un registro nacional de protección a las personas, son unos cuantos temas que tienen para tratar. Bueno, lamentablemente no va a estar, pero estas cosas pasan. Sí. Bueno,
muchos diputados ingresaron así, ¿no? A través de un tema que los lleva a la política. Me vienen a la mente los diputados, los agrodiputados, ¿no? Hay muchos que Sí. a partir de una causa con las cuales Claro. batallan, se especializan y todo, y después, bueno, van ganando terreno político. Es sincera Sí, también. o la diputada del la PRO, diputada. ¿cómo se llama? Rey. María María Luján. Luján Rey. María Luján Rey, Claro. bueno, que ingresó a partir de las campañas de sensibilización sobre lo que tiene que ver con una tragedia. Sí. Y bueno, a partir de ese tema captó la atención pública, se vinculó orgánicamente con un partido político que tomó esa demanda Sí. y generó una representación a partir de esa militancia. Así es, y bueno, y ahora vamos en la continuidad informativa del plenario. Vamos a un tema que particularmente me interesa bastante, que es el de la tenencia ilegal de armas de personal de fuerzas de seguridad. Pero está que a la es- altura entonces de tu interés. No, porque me parece que este tema se fue agitado en su momento, es la ley Blas. Es la ley Blas, sí, que lo descubrí mirando los temas de la comisión. Fui a mirar los temas que se habían charlado en la comisión, fui a ver el proyecto y los fundamentos del proyecto descubro que es esta ley Blas que se trató, son proyectos de 2023 que se vuelve a presentar. No me acordaba del caso Blas, después cuando lo vi sí me acordé, ahora les cuento un poquito. Es el Chico cordobés. el chico cordobés. Esto también viene de Gabriela Bravo de Conin, pero también hay otros firmantes del radicalismo y de otros, por ejemplo, Pablo Carro de Unión por la Patria, ¿no? También. Sí. Los chicos que venían en un auto, 6 chicos venían adentro de un auto. La policía dice que venían como de sospechosos, dice que tenían armas, le tiran, el coche se desestabiliza y le pegan un tiro a este chico Blas Correa. A lo que luego la investigación determina que no venían de ninguna situación irregular, que no estaban armados, se asustaron, exactamente. Y entonces viene un planteo que evidentemente el año pasado no tuvo lugar, pero esto sí vuelve a encaminarse, por eso a veces el PRODE es mentiroso, a veces o también depende, ¿no? Del trabajo de los diputados que insisten, después decimos, algunos diputados te dicen, viste que lo logramos después de tanto tiempo, y es silencioso a veces, ¿no? Ir, venir y encontrar por ahí el momento justo. Este proyecto que dice, apunta Justamente. apunta a que es más grave la tenencia ilegal de armas en aquellas personas que son integrantes de fuerzas de seguridad o fuerzas policiales. Entonces dice, es necesario modificar el Código Penal para agravar las penas en el caso de que se cometan delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. Es decir, si vos estás cometiendo un delito y encima que tiene que ver con portación ilegal de armas y encima sos de las fuerzas, es más grave, ¿no? Y como es un agravante. Entonces ahí propone, en hasta algunos casos, hay como una cantidad de escalas que hasta algunos casos lo duplica. Pero, ¿qué plantea este proyecto que es digamos, el fondo, el espíritu de esta ley Blas? Que todo esto que se sabe que sucede y es esto de crear escenas, Claro. de plantar, en este caso, armas o de modificar escenas de crimen, de delito para quitar culpa a la fuerza de seguridad para que recaiga en personas, en civiles. Que fue lo que pasó con el caso Blas. Exactamente, a partir de eso se empieza, Le plantaron un arma. plantaron un arma y dicen, estos chicos venían armados, entonces venían armados y era una amenaza. Entonces, en ese caso, buscan justificar un accionar que no estaba justificado. Claro. Entonces, lo busca poner a través de... Lo busca poner en una ley, más allá de que esté mal, bueno, que se agraven esas penas para quienes formen parte de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. Lo que busca es incorporar, ahí está en la placa siguiente, incorporar como nuevo tipo penal la utilización de armas de fuego con el fin de desviar o entorpecer una investigación, asegurar impunidad, alterar pruebas, modificar la escena de un crimen o el lugar del hecho o perjudicar la situación procesal de una persona. Esto lo está planteado con armas, pero también con
estupefacientes también, Claro. ¿no? Bueno, de repente... Claro, ahí le plantás. Exacto, de repente, bueno, haces una requisa en un micro y de repente, uy, mirá lo que encontraba, no, pues esto no es mío. Bueno, esa situación que sabemos que sucede y que a través de, muchas veces el Congreso lo que hace, a través de un caso emblema, busca llevarlo a la realidad y tratar de plasmarlo en una ley. El proyecto también tiene como objetivo la erradicación de prácticas naturalizadas en los miembros de fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias del país en relación a las armas de fuego ilegales y, en cierta forma, recuperar esa confianza que hay en las fuerzas de seguridad y que falta un poquito en las fuerzas de seguridad y policiales, incluso cuando te vienen a hacer un control con el auto, ¿no? Decís, uy, ahora me va a parar el policía. Sí. Y por ahí me encuentra algo que yo no sabía, no prendí las luces, me dice que tengo algo vencido y me quiere cobrar. Bueno, tratar de mejorar ese vínculo, ¿no? Que te lo tienen que ganar, ¿no? También esa confianza. Pero bueno, este proyecto creo que si vuelve al tratamiento ya fue durante una discusión en legislación penal de la semana pasada, que tuvo una variedad de proyectos que estaban ahí en la gatera y que lanzaron, digamos, esto de que los distintos espacios buscan meter cada uno su proyecto, a ver si entre todos logran los consensos y tratar de, el último mes, a ver si alguno de ellos llega al recinto. Así que la ley Blas, en referencia al caso del chico Blas Correa de Córdoba, está en tratamiento ahora en comisión con posibilidades de tener dictamen. Y estaba buscando otros casos, me acordaba del chico de Barraca Central. También, jugador exacto. Lucas González. Exacto, a la vuelta del diario Perfil fue eso también, que se da contra una pared. Claro. Ahí. Y ahí le plantaron también un arma. Sí, también en una zona del borde de la ciudad de Buenos Aires, ahí que empezaba a haber discusión, si venía de provincia, bueno, eso. También esos casos que dan dudas, que también en algunos casos se mezcla también con situaciones que hubo en la pandemia, ¿no? Es similar a algunas Claro, por eso fue en 2021, era época de pandemia, donde se mezclaban un poco los controles de la pandemia con algunos excesos, ¿no? También, bueno, excesos que han derivado en muerte, ¿no? También, pero que se mezclan el exceso de controles y esto de plantar pruebas para justificar algunas situaciones que las fuerzas de seguridad, los agentes, no estaban en cumplimiento exactamente de su deber. Veremos entonces qué chances tiene de avanzar esta iniciativa, promovida por Brauer de Koning. Sí. La diputada Brauer de Koning. Estaba mirando un poco el cronograma de actividades en las comisiones de mañana y pasado. Hay actividades hasta el jueves. Sí. Recordemos, el jueves vuelve el tratamiento del presupuesto. Para mañana está este tema de mujeres y diversidad, legislación del trabajo a partir de las 12:30. Después a las 14 obras públicas, donde sin la asistencia, tal cual informamos en forma exclusiva. Sí, sin la presencia del secretario de Obras Públicas. Y a las 15 hay una reunión de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios para, dice, designar autoridades vacantes, justamente porque su presidente, Héctor Stefani, falleció hace 3 semanas. Justamente, bueno, van a elegir a quien continúe al frente de la misma. Eso es... próxima sesión también va a asumir sus reemplazantes, ¿no? Ya está cargado en la página porque había habido alguna diferencia sobre quién iba a ser el reemplazante. Es Ricardo Garramuño, no es la segunda. No. Ya está ahí, ya está, dice, a la espera de asumir. Claro, las autoridades de la Cámara dicen, para nosotros nunca hubo duda respecto a ese tema. La duda, recordemos, la había planteado la aspirante radical en ese caso para continuar en su lugar. Ella decía en su momento que, bueno, la ley de paridad se refiere a los titulares específicamente, y los únicos titulares de esa lista de candidatos de Juntos por el Cambio en 2021 que había encabezado en Tierra del Fuego Héctor Stefani, la secundaba ella,
no me acuerdo el nombre, me acuerdo que no tenía apellido, eran 2 nombres. Sí. Pero bueno, no importa. Pero en realidad, bueno, lo que corresponde, dicen, lo que establece la ley es que, bueno, agotados los titulares hay que ir a los suplentes. Y en este caso lo que la ley interpreta es que por más que hubiera solamente dos titulares, se agotaron los titulares el varón ya no estaba. No. Claro. Entonces, bueno, le correspondía al primer varón de la lista de suplentes, en este caso es Ricardo Garramuño, que formará un monobloque. Sí. Entonces la Cámara de Diputados pasará a tener 20 bloques, así que según sostiene Martín Menem, él dice no cree que haya habido una Cámara ¿De con qué tantos partido bloques. es él? Del Movimiento Popular Fueguino, pero en realidad él tampoco forma No. parte ya del el MPF, Sí. sino desde un partido El de garramuñismo Chispita. ese. Sí, claro. Claro, no, somos somos Tierra del Fuego, somos Fueguino, algo Claro. así, que es de Chispita Fadul. Mirá. Un partido de Chispita Fadul que fue diputada nacional de Tierra del Fuego, bueno, pero... Bien. O sea que ni siquiera ya es del Movimiento Popular Fueguino, pero bueno, es lo tendremos aquí como un nuevo Bueno, ojalá legislador. lo podamos entrevistar y que nos cuente un poco su historia y cuál es el perfil, ¿no? Porque Sí, sí. Es un apellido con historia, porque ha tenido no sé si será el padre o algo, es que fue diputado nacional ya en su momento. Garramuño es un apellido políticamente muy conocido en Tierra del Fuego. Daniela, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos en la semana. Nos vemos, Sebastián, José. nos vemos el miércoles que viene con ustedes. Nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Será hasta mañana.